que consta de 4 audios y tiene básicamente su contexto bíblico en Génesis, parte de Génesis 18 y los primeros 30 minutos de Génesis 19. Entonces, vamos a dar lectura al pasaje bíblico, hermanas. Les voy a pedir que pongan mucha atención cuando lo estemos leyendo y después vamos a proceder a ir explicando. Le voy a pedir a Isis y luego a Olinda, a Diana y a Leti. ¿Está Diana ya? ¿Todavía no está Diana? Bueno, entonces Diana iba a leer del 9 al 12. Entonces, Olinda, pues sigues del 5 al 12. Empezamos con Isis, por favor. Génesis 19. Perdón, no quité el micrófono. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedáis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfirió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Entonces, lees del 9 al 12 también, ¿no? Ya entró Diana. Ah, ok. Que quite el micrófono a alguien. A ver, déjame ver. Porque le pasó lo que a mí. Ya, ¿sí me escuchan? Génesis, sí. ¿Qué? Perdón. Génesis 9 al 12. Génesis 19. 19. Sí. Del 9 al 12. Sí, perdónenme, por favor, perdónenme, sí. Del 9 al 12. Dice, y ellos respondieron: quita allá, y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erguirse en juez. Esa es la idea. Habrá de erguirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hicieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Hasta el 12, ¿verdad? Sí. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Ok, el 13. Y porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo.
Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Muy bien. Hermanas, recuerden que cuando nos acercamos a un pasaje de la Biblia a estudiar exegéticamente hoy, hay que considerar el tipo de literatura en el cual está escrito, lo que se conoce como un género literario. En este caso, es una narración, es una historia, nos está narrando algo que sucedió hace aproximadamente 4,000 años. Y les voy a decir por qué es importante aquí que consideremos la fecha. Fíjense bien, estamos acercándonos hacia una narración de algo que sucedió hace 4,000 años. Me voy a adelantar un poco a las conclusiones, pero ¿qué sucede en el presente 4,000 años después? ¿Estamos igual que la gente de Lot o estamos peor? Dejo la pregunta abierta. Muy bien, hermanas. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Entonces, si esta es una narración de un acontecimiento que sucedió en una historia, siempre hay un lugar donde sucede la historia, personajes que participan en lo que está sucediendo y algo que está sucediendo. Entonces, vamos a aproximarnos a esta historia en esa forma. En el pasaje que acabamos de leer aquí en Génesis 19, del 1 a 30, es continuación de lo que estaba sucediendo en el capítulo 18 de Génesis, a partir del versículo 16. Se nos narra en esta parte, como antecedente de la historia que vamos a estudiar, que Abraham recibe la visita de 2 ángeles y del Señor. Aquí la autora menciona una palabra que es importante aclarar, la teofanía. Dentro de la Biblia, la palabra teofanía significa cuando Dios adquiere una forma humana visible, ya sea visible o audible, ¿verdad? Recuerden a Moisés cuando oye la voz de Dios en la zarza, al niño Samuel cuando oye a Dios estando en el templo, etc. En este caso tenemos una teofanía visible. Estos 2 ángeles y el Señor visitan a Lot con el propósito de anunciarles el nacimiento de Isaac. Entonces, cuando termina este diálogo, se queda el Señor con Abraham y los 2 ángeles se van a Sodoma. Y entonces, cuando se queda el Señor con Abraham, entabla un diálogo con él, y es lo que conocemos cuando empiezan, porque dice Dios, en forma de pregunta dice, encubriré lo que voy a hacer en Sodoma, Abraham. Entonces, le comunica y empieza el diálogo entre, bueno, y si hay 50, y así se va sucesivamente hasta llegar, y si hay 10 justos, destruirá Sodoma. Entonces, ¿por qué es importante considerar esta parte? Porque estamos viendo cómo Abraham está intercediendo por Lot. Y entonces, en cierto sentido, está pues en oración, hablando con Dios respecto a la protección de su sobrino. Recuerden, Lot era sobrino de Abraham, había salido con él, Lot se queda huérfano, muere su padre, hermano de Abraham, y entonces Lot anda con Abraham. Muy bien, entonces vemos cómo dentro de esta historia llega un momento en el cual Abraham y Lot se separan por cuestión de sus ganados,
que ya era demasiada, necesitaban más territorio, más terreno, y es ahí donde se separan. Entonces, volviendo a la historia, hermanas, estos dos ángeles que llegan a Sodoma, ven precisamente, y es ahí prácticamente donde se inicia en Génesis 19:1, porque dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Ahí es donde se inicia el audio 1, ¿verdad? Ya con el antecedente que acabamos de mencionar, y podemos decir que nos empieza ya a ubicar al personaje de Lot. Fíjese bien, nos dice que Lot estaba sentado en la puerta de la ciudad. ¿Qué nos quiere decir? En ese tiempo, hermanas, todas las transacciones y los acuerdos importantes se llevaban a cabo en la puerta de la ciudad. Entonces, en este versículo leemos y vemos que ya Lot estaba integrado a la vida de Sodoma, porque estaba sentado a la puerta de la ciudad. Entonces, es ahí donde tienen los ángeles el encuentro con él y dialogan cómo los invita Lot a su casa. Ellos no quieren, finalmente aceptan. Entonces, vemos también algo importante dentro de una narración que nos describe el lugar Sodoma. Entonces, Sodoma, me voy a regresar un poquito. Cuando Lot decide separar, o sea, decide el terreno a donde se iba a ir, nos dice la Biblia que él vio y que el campo era muy fértil, había riego y todo, y él se fue y decide ir, porque Abraham le dio libertad, a donde tú decidas, yo me voy al otro lado. Entonces, ¿por qué aquí vemos esto? Porque ya nos empieza a dar a conocer a Lot. Vemos cómo en cierto sentido Lot actuó en una forma egoísta, en una forma pues que le convenía a él, ¿verdad? No consideró más que, pues sí, es un lugar muy propicio, entonces él se va para allá. Entonces, vemos que esta historia ya del capítulo 19 sucede en Sodoma. Sodoma nos la describe la Biblia como una ciudad inclinada al mal, extremadamente eran los hombres, lo vemos en uno de los versículos que dice que desde el mayor hasta el menor estaban tratando de atacar a estos ángeles, ¿verdad? O sea, era una ciudad perversa, una ciudad que pues actuaba no conforme a los principios de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos aquí en Sodoma cómo Lot ya se había integrado. Mirna, ¿nos lees por favor Génesis 13:13 y Ezequiel 16:49 al 50? Dice la palabra de Dios: los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Y Ezequiel 16, ¿qué, Anita? 49 y 50. Muy bien. Tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Se creían superiores a otras y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Por eso, tal como lo has visto, las he destruido. Muy bien. Entonces, hermanas, aquí vemos una descripción muy clara acerca de Sodoma, este lugar donde se está llevando a cabo la narración, la historia de Lot
y su familia, y que posteriormente, en los posteriores audios, vamos a seguir profundizando. Entonces, fíjense bien, era una ciudad inclinada al mal, los habitantes eran orgullosos, codiciosos, arrogantes, ociosos, sobrealimentados, no ayudaban al pobre, hacían cosas detestables ante Dios. Este era el lugar, hermanas, donde vivía Lot y su familia, donde él se lleva. Posteriormente, ya que veamos las preguntas, vamos a ver cómo la vida de Lot en este lugar era una constante lucha, porque él formaba parte del pueblo de Dios, pero al mismo tiempo veía toda la maldad de este lugar. Entonces podemos decir que Lot vivía en una lucha constante. Muy bien, ya hemos visto el antecedente de la historia con Abraham y hemos ya visto el lugar donde está sucediendo la narración que estamos estudiando, de acuerdo a la narración bíblica. Entonces, hermanas, dentro después, prácticamente el personaje principal aquí es Lot, y es del cual nos da un poco más de información. La cita de segunda de Pedro 2, 7 y 8, ¿la tienes, Estrella? Segunda de Pedro 2, 7 y 8. Dile lo del micrófono, Anita. Es que yo creo que no, bueno, lee, sí, por favor, por allá. No la tengo a la mano. Ahí está, nomás dile a Estrella que quite el micrófono. Bueno, Estrella. ¿ya me escuchan? Sí, segunda de Pedro 2, 7 y 8. Dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Muy bien. Entonces, fíjese bien, aquí dice, él vivía en una lucha viendo la conducta inicua de los habitantes de este lugar. Muy bien. Entonces, imagínense la situación, la lucha que enfrentaba Lot, viviendo en este lugar y viendo la conducta de estos personajes, ¿verdad? Vemos, hermanas, entonces que Lot lo describe segunda de Pedro 2, 7 y 8, ya lo leímos, ¿verdad? Segunda, que era un hombre justo, tenía un corazón que buscaba a Dios, conocía a Dios y se angustiaba por lo que veía, ¿verdad? Dentro de los personajes de esta historia, aunque solamente son mencionados en una forma muy breve, muy rápida, tenemos a la esposa de Lot, que no tiene nombre, se conoce nada más como la esposa de Lot. ¿Qué nos dice de la esposa de Lot? Alguien que lea el 19:15, bueno, yo lo leo, 19:15 dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Esta es la primera mención de la esposa de Lot dentro de la narración que estamos estudiando. También nos menciona a sus 2 hijas y después también menciona a los prometidos de las hijas, a los yernos. En general, estos serían los personajes que toman parte dentro de esta narración bíblica en la cual se está dando a conocer la situación de Sodoma, el conflicto de Lot. Recuerden, hermanas, que no importa el género literario, ya sea narración histórica, ya sea poesía, acabamos de terminar el estudio de un poema, el Salmo 121, los salmos son poemas, todo es palabra de Dios inspirada por Él y útil para enseñarnos. Entonces, ¿qué nos va a enseñar esta historia? Es lo que vamos a sacar. Entonces,
vemos, hermanas, cómo dentro de esta historia vemos reflejado también la problemática y el pecado de los seres humanos del tiempo en que vivimos. Nos remontamos 4,000 años atrás, ahora vamos a nuestra época. ¿Qué sucede? También estamos viendo en el mundo y viendo la maldad. Personas que no les interesa en su vida considerar a Dios, que hacen cosas en contra de la natural que Dios estableció. Me refiero a cuestiones, aquí abiertamente trata la homosexualidad como algo que Dios rechaza rotundamente, porque no va de acuerdo a sus designios, a sus planes perfectos. Entonces vemos, hermanas, que el hombre caído en pecado, no importa que haya vivido hace 1,000 años, 2,000, 3,000 años, o que viva en la actualidad, somos seres humanos caídos en pecado, que necesitamos la misericordia de Dios en nuestras vidas, el amor de Dios mostrado a través de Cristo, para lograr restaurar nuestra comunión con Él. Entonces es muy interesante considerar esta historia y ver cómo trae enseñanzas a nuestra vida. Fíjense bien, en el caso de los yernos, el 19:14 dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Vemos exactamente, recuerden la escena del barco, ¿cómo se llama? De Noé. Noé estaba preparando y les anunciaba que iba a haber un juicio. ¿Y qué sucedía con Noé? Pues se burlaban de él. Entonces aquí vemos los yernos de Noé, perdón, los yernos de Lot, diciendo, pues no, lo que tú dices no es importante para nuestras vidas, ¿verdad? No lo tomaban en cuenta. Entonces, la esposa de Lot, lo único que sabemos es que estaba casada con un hombre rico, que era Lot. Y sin duda, hermanas, ella había oído de Dios, porque Lot era un hombre justo. No sabemos el antecedente de la esposa de Lot. No sabemos, yo pienso, pero es mi deducción, que él se casó ahí en Sodoma, porque pues es ahí en donde aparece con su esposa, pero eso no es importante. Aquí lo importante es que era una mujer que estaba casada con Lot, que se había relacionado con personas que conocían al único Dios verdadero. Pero posteriormente estudiaremos su situación y lo que sucedió con su vida. Entonces, ya prácticamente vimos todos los personajes, vimos a Abraham como antecedente, vimos a su sobrino Lot, que toma una decisión, pues no sé si decir equivocada, y se va guiado por la atracción del lugar sin considerar otros factores. Vimos el conflicto en el que vivía Lot, vimos que se menciona su esposa, sus hijas y su prometida. Muy bien. Entonces, estos dos varones, estos dos ángeles, vienen a anunciarle a Lot. Fíjense bien, aquí vemos la misericordia de Dios actuando para proteger a sus hijos. Vienen a avisarle, por intercesión de Abraham, de que salga de la ciudad, porque va a ser destruida, va a ser juzgada por Dios por su pecado. También les recuerdo, hermanas, que cuando Dios envía juicio, lo envía con el propósito de que nos volvamos a Él, que el ser humano reaccione y se vuelva a Él. Dios, si vemos la Biblia, a través de toda la Biblia, lo que Dios está buscando a través de Cristo es la reconciliación del pecador hacia Él. Entonces, vemos aquí en esta historia claramente cómo el amor de Dios lo mueve a misericordia hacia Lot y abre su misericordia a la esposa, a los yernos, a los que estaban cerca de Lot.
pero ya vimos la respuesta, ¿verdad? De ellos. Muy bien, hermanas. ¿Qué podemos sacar como conclusiones de esta historia ya como enseñanzas antes de pasar a las preguntas? Entonces, incluso en el pasaje que leímos, vemos la palabra misericordia. ¿Qué es la misericordia? Pues podemos simplemente decir que la misericordia de Dios es su amor puesto en acción en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, recuerden que la misericordia de Dios y la muestra más grande del amor de Dios hacia el pecador es Cristo, ¿verdad? Cristo que viene a redimirnos de nuestro pecado y por fe a restablecer nuestra comunión con Dios. Entonces, recuerden, esta misericordia está disponible para todo ser humano a través de Cristo. La autora Nancy DeMoss dice, corramos a refugiarnos en esta misericordia de Dios y salgamos de ese juicio que está preparado para el pecador al final de los tiempos. Muy bien. Entonces también vemos, tomando la misericordia de Dios, cómo estos dos ángeles van hacia Lot. Y algo también muy importante, y ya repasándolo para concluir, es que vemos que Dios castiga el pecado. Es muy claro. Dios, en la maldad de los habitantes de Sodoma, así como la maldad cuando vivía Noé, había llegado ya a un grado en el cual Dios, en su misericordia y en sus tiempos, consideraba que era necesario enviar un juicio, pero un juicio para que se volvieran a Él. Entonces, vemos en esta historia cómo Dios castiga el pecado. Dios no está de acuerdo con el pecado y ama al pecador. Muy bien. A grandes rasgos, hermanas, esta es la historia del audio número 1 y la enseñanza que podemos sacar, porque pueden decir, bueno, ¿y qué nos enseña esta historia a nuestras vidas presentes? Pues todo lo que acabamos de decir, la misericordia de Dios está presente, el juicio de Dios vendrá para el pecador no arrepentido. Tenemos que ver que Dios está buscando al pecador, ¿verdad? Para que se vuelva a Él. Muy bien, hermanas, vamos a pasar a las preguntas, a los comentarios. Si tuvieran alguna duda, ahí la podemos externar. Muy bien, Mirna, ¿nos ayudas con las preguntas? Sí, hermanitas, tenemos poco tiempo, entonces rápidamente vamos a contestar las preguntas que ya se nos había enviado a través del WhatsApp, ¿verdad? La número 1, ¿en qué contexto en Lucas 17:32 Jesús menciona a la esposa de Lot? ¿En qué contexto estaba hablando nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué estaba hablando? Bueno. La tribulación que había de venir para el juicio final. O sea, sobre los últimos días, ¿verdad? Del juicio final. Está hablando sobre los últimos tiempos. Acuérdense que ya vimos en Apocalipsis cómo va a ser el juicio final. Nadie vamos a evitarlo, ¿sí? Todos vamos a estar presentes. Sin embargo, la lección de hoy se tituló "Ha sido advertida". Dios nos advierte de ese juicio final. En la Biblia ya está escrito, ¿sí? Así como le advirtió a Lot, ¿verdad? A los habitantes de Sodoma para que a Lot y su familia se arrepintieran y salieran. Muy bien. La número 2. La esposa de Lot, ¿cuántos años vivió antes que Jesús pronunciara estas palabras? 1900. 1900 años. ¿Qué nos indica eso? Que Jesús conocía la historia. Y hay evidencias registradas de los primeros padres de la iglesia de que había esa estatua de sal, después de que vamos a hablar de ella después, existió esa estatua de sal. Josefo la comenta y otro padre de la historia que no recuerdo, de la iglesia que no recuerdo su nombre, pero Jesús conocía la historia y probablemente Jesús conoció o vio esa estatua, ¿verdad? Que estaba por ahí hecha sal, petrificada. Muy bien, 1900 años. ¿Cuál es el propósito de Dios al hacer un pacto con Abraham? Acuérdense que
¿Mande? ¿La digo? Sí, claro. Era que se convirtieran en una bendición para todos los pueblos y naciones del mundo, que fuera una luz, que mostrara al mundo quién es Dios y el plan redentor para este mundo, ¿verdad? O sea, que se acercaran a Él, que se convirtieran a Él. Muy bien, muy bien. Esa fue lo que Dios quería a través de Abraham, el pueblo de él y ahora a través de su iglesia. Pero, recuerden, Lot y su esposa, Lot era sobrino de Abraham. Su esposa, por lo tanto, era una sobrina política de Abraham. Y Abraham fue una luz para ellos. Ellos conocieron a través de Abraham, ella sobre todo, al Dios de Israel, al Dios vivo y verdadero. No tenía excusa de decir que no lo conoció. ¿Sí? Ok. Vamos adelante. Vamos a conocer a Lot. ¿Quién contesta según Génesis 11:27 y 12:5, que es casi lo mismo? Es el parentesco. Era sobrino de Abraham. Sobrino de Abraham. ¿Y qué más era? En el 11:27 había quedado huérfano, ¿verdad? Por eso se fue con Abraham. Abraham casi que lo toma como hijo porque pues no tenía hijos. No tenía, y él, su papá ya no Ya no vivió, vivía. ¿verdad? Muy bien. Ok. Génesis 13 del 10 al 13. ¿Qué vemos ahí? ¿Cómo era Lot? Justo. Ambicioso, ¿no? Ambicioso. Él Quería se la fue, mejor tierra. sus ojos veían en ese momento, sí, él escogió la tierra fértil para vivir. Sí. Lo que sus ojos veían, ¿verdad? Egoísta, ¿verdad? Porque dijo aquí, para mí lo mejor y mi tío, aunque esté viejito, que se quede allá en las montañas, ¿verdad? Así era Lot. Bueno, a veces así somos nosotros también. A ver, ya se sabe. Sí. Y en Génesis 19:1, Que es hospitalario. hospitalario, muy bien. ¿Qué más? Pues El hecho que de que esté sentado a las puertas de la ciudad, ¿qué nos indica? Que era Pues que- parte que estaba dentro del ambiente del pueblo, o sea, que ya estaba él acostumbrado a lo que, a cómo vivía el pueblo. Así Era es. alguien conocido o hasta influyente en el mismo Sodoma. Ya influyente, porque en aquellos tiempos las personas tenían una cierta jerarquía o autoridad. Era de los principales en la ciudad, ¿verdad? De los más conocidos. Se había amoldado a la cultura de Sodoma, que ya lo habían mencionado, que los de Sodoma eran ociosos, eran comelones, eran perversos, tenían inmoralidad sexual, etc. Ahí se amoldó a esa cultura Lot. A veces la cultura nos gana, hermanos. Y Romanos 12:1, acuérdense, no os conforméis a este estilo, sino transformados. ¿Verdad? Muy bien, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice? ¿Cuáles eran las dos luchas que enfrentaba Lot, según de Pedro 2:7? Pues que tenía un corazón que Lot era buscaba, justo, ya lo vimos, ¿verdad? era justo, que buscaba su corazón a Dios, pero se sentía atraído a ese lugar mundano, impío, que estaba turbado por eso, ¿verdad? En su corazón estaba, en sus pensamientos, no sabía qué hacer, para dónde irse. Sabía lo que era correcto y lo incorrecto. Tenía esa lucha. ¿Alguien más quiere comentar algo? Esa lucha que tenemos a veces todas, hermanas. No podemos a veces ir contra la corriente y no sabemos qué hacer. Es muy difícil cuando estamos en una cultura que nos obliga. Yo me imagino como México, ¿verdad? La Ciudad de México, en donde los cristianos luchan un poquito más que nosotros porque ahí ya está aprobado el matrimonio igualitario, porque ahí ya está aprobado el aborto, porque ahí está, ¿verdad? Es una cultura mucho más liberal y más pervertida moralmente, entre comillas, que nosotros. La sociedad, ¿verdad? La sociedad ya acordó eso. Sí, es difícil, pero recordemos a Daniel. Se mantuvo firme, a los amigos de Daniel se mantuvieron firmes y así a muchos otros.
que a pesar de que estaban en una cultura muy difícil, moralmente hablando, y que no conocía a Dios, ellos se mantuvieron firmes. A Lot titubeaba, como que un día para allá y otro día para acá, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué nos dice Ezequiel 16, 49 y 50 del pecado de Sodoma? No nada más era la homosexualidad de todos los hombres, fíjense. Hay pinturas, si ustedes ven, en donde aún en la calle están teniendo relaciones sexuales hombres con hombres. A tal grado llegaba la inmoralidad. ¿Qué más nos dice Ezequiel? Ya lo vimos. Habla acerca de soberbia, de saciedad de pan, de abundancia de ociosidad y de abominación de sus actos delante de Dios. Muy bien. Okay. La indiferencia ante el pobre y el indigente. Indiferentes ante el pobre y el indigente, muy bien, fíjense. Lo que Dios, no nada más era la sodomía o la homosexualidad, sino todas esas otras perversiones y diferencias que tenían. Muy bien. Bueno, ya cuando esté sola. La 7. ¿Cuál es la relación de la destrucción de Sodoma y Gomorra con nosotros en la actualidad? El gobierno ya ha aceptado los matrimonios gay y de lesbianas. Y lo peor del caso, que adoptan niños para criarlos. Eso es lo peor, ¿verdad? Que estamos viendo con lo que pasó allá. Es el pecado. Pues sí, todo es pecado eso. Todo es pecado, exacto. No nos vayamos nada más con lo de la inmoralidad sexual. Ya leímos en Ezequiel Todos los demás pecados. Sí, o sea, todo lo demás. Perdón, Oli, no te escuché. Como decía ahí, la soberbia, la apatía, la indiferencia, el pobre también, al indigente también se menciona ahí. Sí, que no se fijaban en el prójimo para ayudarlo. Primero eran ellos y ellos. Sí, de hecho también dice, se creían superiores. ¿Y cómo estamos nosotros, nuestra cultura, nuestra sociedad hoy? Igual. Sí. Y aparte también, pues vendrá juicio. También yo creo que la relación es que también vendrá juicio, el juicio venidero pues también para lo actual, ¿no? Para nuestros tiempos. Yo sé que así como Lot y su familia, debemos salir y huir, así como ellos salieron de Sodoma para huir. Segundo, que no debemos titubear o confiar o quedarnos en nuestra zona de confort. Tercero, que el juicio de Dios viene, algo que mencionaba ahí. Y el último, que la misericordia y la gracia de Dios es un medio de escape que nosotros ahora tenemos. Amén. Así es. Y que tal como los ángeles advirtieron a Lot y a su familia, estamos advertidas. Sin embargo, nosotras, como dice Laurita, debemos de compartir, ¿verdad? Que va a haber un juicio, no por miedo, sino porque Dios nos ama y quiere que seamos salvas. ¿Sí? En nuestra sociedad, ahorita actualmente, por ejemplo, mientras estamos, personalmente creo, ¿verdad? Que de parte de Dios es un juicio que Dios nos envió. Pero ¿para qué? Para que nos volvamos a Él, para que le busquemos, para que tengamos más tiempo, para que veamos lo que Dios en realidad nos ofrece, ¿verdad? En Él, ¿sí? En Jesucristo, acuérdense, todo es a través de Jesucristo, su Hijo. Entonces, el juicio final vendrá, eso no lo podemos dudar. Hay personas que dicen, no, hombre, no va a pasar, así como los yernos de Abraham, no va a pasar nada. Y va a pasar. Ya está escrito y estamos esperando, ¿verdad? Pero gracias a Dios que en Jesucristo somos salvos. Alguien oró por nosotros, así como Abraham intercedió por Lot y su familia. Alguien intercedió por nosotros para que nosotros seamos salvos, ¿verdad? Hemos sido advertidas, es el nombre de la lección de hoy. Muchas gracias. ¿Comentario, duda rápido? Ya nos vamos. Porque ya son las 10:30. Sí, muchas gracias, Entonces, ya hermano. no. Estaremos estudiando una historia que sucedió en un lugar real. Actualmente es Jordania, donde está Sodoma. Y seguiremos profundizando en este tema. Que Dios las bendiga, hermanas. Si quieren, vamos a orar nada más para finalizar con la clase. Les agradecemos a todas que nos hayan acompañado el día de hoy.
Y bueno, vamos a mandar durante la semana la siguiente clase para que estén al pendiente y pues vamos a ir viendo también lo de los horarios para irnos acomodando y que la mayoría se pueda conectar. Oramos. Gracias. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre, porque has permitido, Señor, que a través de la tecnología pudiéramos conectarnos en esta mañana y sobre todo, Señor, por las enseñanzas que has dado a cada una de nosotras en esta mañana. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a huir, Señor, de todas estas situaciones que nos invaden, nos llenan en este mundo y que siempre estemos dispuestas a hacer solamente tu voluntad y a honrarte y a glorificarte, Señor. Que leamos tu palabra diariamente, que tengamos una relación plena siempre contigo, Señor, para no apartarnos de ti, Señor. Cuídanos y guárdanos, bendice a cada una de las familias aquí representadas, llénanos de tu amor, de tu poder, de tu misericordia y bendícenos, líbranos de toda enfermedad, líbranos de todas las situaciones que estamos pasando, danos paz en nuestro corazón y ayúdanos a que siempre estemos dispuestas a ayudar también a quienes lo necesitan. Todo lo ponemos en tus manos, bendice a cada una de las familias aquí representadas. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos, Padre. Amén. Amén. Amén, amén. Dios bendiga, hermanas. Igualmente. En contacto. Lo bueno es Gracias. Feliz semana. Bye. Bendiciones. Bye. Bye. Ay, ya me pude meter. Muy bien, Estrellita. Nos vemos el próximo domingo. Ok, hasta luego. Bye. Bye. Bendita semana.